Ya estamos ya conectados. Amén. Ya tienen la lectura. Mateo 28, verso 19. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en Él. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo dio la enseñanza de lo que corresponde al bautismo. Quiero decirle que en Mateo 28 aparece ese mandato de parte de nuestro Señor Jesucristo del bautismo. Es decir, ahí tenemos la fórmula de nuestro Señor. En 1 Corintios 10, en el verso 2, dice que en Moisés fueron bautizados. En Juan 3:23 dice que Juan el Bautista bautizaba, y en este caso bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Dice que se oyó la voz del Padre, se vio la paloma que descendió corporalmente y en la persona de Jesús, y Jesucristo que estaba allí. Sí, el Padre con su voz, el Hijo presente y corporalmente el Espíritu Santo en forma de paloma. Y en Hechos de los Apóstoles, Pablo se encuentra en Hechos 19 a unos discípulos y le pregunta que en qué bautismo ellos se habían bautizado. Y ellos contestaron que en el bautismo de Juan. Y entonces les preguntó: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Que ese es otro tema, otro bautismo. Y ni aún sabemos que hay Espíritu Santo, porque hay mucha ignorancia y necesitamos que alguien nos instruya y nos dirija. Y los bautizó y declara el escrito que fue en el nombre de Jesús. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que estaba el bautismo de Juan, que era volverse a Dios, y el apóstol Pablo bautiza en el nombre de Jesús, registrándolo quien escribió Hechos de los Apóstoles, que se cree que sea Lucas, diciendo o declarando bajo el perdón, bajo el nombre de Jesús. O sea, es una declaración. De la misma manera es una declaración lo de 1 Corintios capítulo 10 y verso 2. En Moisés ellos fueron bautizados bajo la nube y en el mar rojo. Es decir, Moisés es el líder. Bajo la dirección, bajo el liderazgo de Moisés, ellos fueron bautizados. No que Moisés bautizaba, y no tampoco que el apóstol Pablo bautizaba en el nombre de Jesús, sino que se registra bajo el nombre de Jesús. Pero la fórmula era la de en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros creemos que no hay contradicción en esto, por cuanto Pablo no va a ir en contra de su jefe, de Cristo. Nosotros entendemos y creemos que Pablo era más que obediente, y nosotros obedecemos a Jesús. Algunos bautizan en el nombre de Jesús, pero si tú amas, si tú quieres obedecer a Jesús, obedece a Jesús. Jesús fue el que dijo: en el nombre del Padre, en Él. Porque hay un solo Dios, un solo Señor y un solo bautismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado con las Escrituras, porque mira, algunos están diciendo inclusive que Cristo bautizaba, porque en Juan 3:22 dice la Escritura que Jesús bautizaba. Pero el mismo escritor aclara, porque había cierta contienda, había cierto celo, cierta preocupación, y le dicen inclusive a Juan el Bautista: ese que tú dices que tú no eras digno de desatar las sandalias de sus pies y que eres que Dios había enviado, ahora está bautizando más que tú. Y entonces el escritor mismo aclara en Juan 4:2 de ese mismo capítulo, dice que Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Es decir, que si nosotros cogemos el verso de Juan 3:22, que Jesús bautizaba, esa expresión pudiera sacar una enseñanza errada.
Podemos errar las escrituras. Es por eso que nosotros creemos que Jesús no bautizaba, porque lo aclara. Aunque Jesús, y entre paréntesis dice, no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Se dan cuenta que una doctrina errada puede confundirnos por un solo pasaje, un texto fuera de contexto? Es decir, que nosotros creemos en un bautismo. El bautismo que es la fórmula, la que nuestro Señor Jesucristo dejó. Bautícenlos en el nombre, en Él, los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en uno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que cuando declara el apóstol Pablo que fue en el nombre de Jesús, de la misma manera el escritor de 1 de Corintios declara, que es el apóstol Pablo, declara de esta manera, en Moisés. No quiere decir que Moisés bautizaba, hermano. Entendamos las escrituras, pidamos revelación. No significa que Moisés bautizaba, sino que en Moisés, en la dirección, bajo la cobertura esa de que él era el patriarca, el que dirigía, bajo esa cobertura de liderazgo, en este caso Moisés, bajo esa dirección, fueron bautizados en la nube y en el mar rojo. Pero no que Moisés bautizaba, etcétera, etcétera. Es decir, que hay declaraciones y tenemos que tener cuidado con las declaraciones y la fórmula. La fórmula la dio Jesucristo. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está bien claro. No hay ninguna situación con eso. No sé por qué hierran las escrituras. Y si vamos también al Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y en el 4, si cogemos nada más que la parte del 3, vamos a entender entonces que Jesús bautizaba. Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Aclara el mismo escritor que Juan, que Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Si usted coge el capítulo 3, Jesús bautizaba. Pero si usted va al 4, aclara que Jesús no bautizaba. Si usted va a la fórmula de que Cristo mandó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted no tiene que hacer otra cosa, sino que ver que lo que hizo Pablo fue bautizarlos bajo el nombre, bajo la jurisdicción, bajo el perdón de aquel que murió, resucitó y que estaba el Espíritu Santo, la sangre de Cristo, bajo ese nombre. No el bautismo que tenía en este caso Juan el Bautista, que era volverse a Dios, sino el nuevo bautismo, bajo ese nombre. Pero no bautizar en el nombre de Jesús, porque entonces contradice a Cristo. Y Pablo y Cristo no se contradicen. Pablo era obediente a lo que Jesucristo decía. Nosotros obedecemos a Jesús. Él es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro capitán. ¿Por qué obedecer otra cosa? ¿Por qué irnos para una declaración y no para la fórmula? Cuidado con errar las escrituras, porque en ellas creer que tienen la vida tiene. Dios le bendiga. Cuídense de esta pandemia que todavía no ha terminado. No le estoy metiendo miedo, pero hay que cuidarse. Todavía Dios no está apurado. Parece que quiere que aprendamos más. Esto es una enseñanza y esto no ha terminado. El virus ni se ha ido, ni la vacuna está, y las compuertas, como decimos nosotros los cubanos, la taranquera la vieron y al ánimo, la fuente se rompió. No, ahora hay que cuidarse más todavía porque hay más peligro. Y vienen las tormentas, vienen los ciclones, los huracanes, y todo esto trae situaciones. Sí, hay que tener fe. Sí, sin fe es imposible agradar a Dios, pero hay que ser obediente. Hay que obedecer las autoridades superiores, porque en vano no llevan la espada. Son ministros de Dios, dice la Biblia, para los que hacen el mal. Cuídense y oren por los que están siendo afectados. Pero usted cuídese como hijo de Dios. Dios mandaba a su pueblo a cuidarse. Las leyes sanitarias más maravillosas que hay están en las Escrituras. Así que oremos, cuidémonos y que sigamos atrincherados. Y Dios no está apurado y yo tampoco estoy apurado. Yo obedezco al Señor. Que Dios le bendiga, es mi deseo. Y bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios le bendiga, es mi deseo. Y que la honra y la gloria se la lleve el Señor. Amén.